Vamos a revisar brevemente algunos ejemplos sobre intervalos, comenzando por los abiertos, cerrados, finitos e infinitos. Cuando hablamos de intervalo, hablamos de la porción, en este caso, de un conjunto de números. Tendríamos que hablar de una recta numérica y en esta recta numérica tener dos extremos. Podríamos decir que los extremos son conocidos como A y como B. Entonces, el intervalo son todos los números que están contenidos entre A y B. A veces resulta más fácil darle números, pero por ejemplo, para llamarlo un intervalo abierto, se tiene que simbolizar de esta manera. Los extremos no se incluyen, es decir, cuando tenemos los números que corresponden a estos valores de X, los extremos A y B no están incluidos. ¿Qué quiere decir? La manera de representarlo algebraicamente sería A es menor que X y X menor que B. Es decir, que X son todos los números mayores que A, que están a la derecha de A, pero menores que B, que están a la izquierda de B. La relación es este nodo vacío y con el signo de menor que. Si lo vemos ahora con números, pensemos que esto le vamos a dar valores y le vamos a dar valores enteros positivos por efectos de comprensión más sencilla. Entonces aquí ponemos el 4. ¿Qué sería aquí? Estamos diciendo que sería el extremo izquierdo es 1, el extremo derecho es 4. ¿Qué quiere decir? La frase sería, o el enunciado, todos los números mayores que 1 y menores que 4. Ojo, los números que están como extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, no son incluidos. Es decir, ¿qué números serían los que corresponden a los valores de X? Pues a partir de, no sé, un poquito adelante del 1. Puedo decir 1.1 o bien se podría decir 1.01 o incluso un número que sea más pequeño pero no sea 1. Y podríamos seguir con los enteros 2, 3 y de ahí no puedo poner el 4 porque como dice que debe ser menor que 4, si yo escribo el 4 automáticamente estoy infringiendo. ¿Por qué? Porque el 4 ya es igual a 4, entonces podría poner hasta el 3.9, incluso 3.999, o el valor más cercano que se quiera, pero no 4. Es esto lo que lo hace un intervalo abierto. ¿Qué relación? Aquí tenemos el signo solamente de menor que y estos pequeños ovalitos quedan vacíos. Diferencia. Pensemos que se trata de el mismo ejercicio, pero ahora vamos a hablar de que es un intervalo cerrado. La diferencia con un intervalo cerrado es que los extremos sí se incluyen. Otra característica es que estos nodos, la característica gráfica, a diferencia de arriba, estos sí están rellenos. ¿Cómo lo escribiría? Diría 1 menor o igual. Esa es la gran diferencia. Que X y... ¿Qué quiere decir? Que 1 es menor o igual que X y X menor o igual que 4. O X mayor o igual que 1 y menor o igual que 4. Es decir, todos los números que son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 4. Ese es el enunciado. Pero en este caso de la frase, ¿qué números agregaría? Ah, en este caso sí puedo incluir los extremos, porque me está diciendo que está el igual a 1, igual a 4. Ah, incluso, bueno, ya pues sí debo de poner decimales. En efecto, no se enumeran todos, porque realmente son números infinitos. ¿Qué quiero decir? Que si yo quisiera ponerlos a todos, entre un número y otro, siempre van a haber más números. Pero lo que quiero dejar en claro es que los extremos, en este caso el 1 y el 4, sí son parte de los números que estamos trabajando, ¿sí? De este intervalo. Gran diferencia. Los intervalos abiertos no incluyen los extremos y los intervalos cerrados sí incluyen los extremos. Ahora bien, pueden haber intervalos semiabiertos. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado tengan una parte abierta y una parte cerrada. Por ejemplo, hablando de este mismo, pensemos que tengo de 1 a 4.
¿Cómo sería? 1 menor o igual que X, y aquí lo voy a dejar como 4, lo voy a dejar aquí vacío. ¿Qué quiero decir? Que los valores serían todos los números mayores o iguales que 1 y menores que 4. Es decir, si yo empiezo aquí, podría empezar en 1. Este extremo sí lo incluye, pero el último no. 2, 3 y lo mismo que en el anterior. Podría llegar hasta tantos 9 como quiera, pero no el 4. Este es un intervalo semiabierto, es decir, abierto en un extremo, cerrado en el otro. Ahora bien, estos intervalos que tenemos aquí son intervalos finitos. ¿Por qué? No significa que tengan un determinado número de elementos. No, sus elementos son infinitos. Pero al decir que son finitos es porque tienen un extremo izquierdo donde inician y uno derecho donde terminan. Entonces, ¿cuáles son los infinitos? Un ejemplo sencillo de un intervalo infinito sería, por ejemplo, si yo digo, gráficamente lo podría representar así. Pensemos que este es el número 5 o cualquier letra y yo señalo con una pequeña flecha o punta de flecha hacia dónde. Estoy señalando todos los números, pero quiero que observen que solo hay un extremo. Como en estos casos hay izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, aquí solamente hay un extremo. ¿Qué números están señalando? Los que quedan a la derecha de 5, es decir, todos los números que están aquí son mayores que 5. Por lo tanto, yo escribiría el intervalo X mayor o igual que 5. ¿Por qué igual? Porque el nodito este está relleno. Y este es un intervalo infinito, porque si yo veo qué números son los que son igual o mayores que 5, ¿quiénes serían? Ah, pues empezaría con 5, ¿no? Pero sería 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 10.000, 11.000. En general no hay un límite porque no hay un extremo derecho. Entonces tenemos un intervalo que es cerrado pero infinito. Si yo quisiera que fuera abierto, en automático tendría que quitar esto, quitarle esta parte y ya no empieza en 5. El extremo no se incluye, es la única diferencia. Pero este es un ejemplo de un intervalo que es infinito. Bueno, estos son un caso de intervalos, pero también hay otro tipo de intervalos que son intervalos con valor absoluto. Muchas veces se nos complica un poco los números con valor absoluto. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es despreciar el signo negativo e incluir todos como signo positivo. Bueno, pero tenemos un ejemplo. Decimos que el valor absoluto de X es menor que 2. ¿Cómo se representa este intervalo? Se puede hacer de manera lógica. Sin embargo, esta tablita que tengo aquí del lado izquierdo del pizarrón o derecho, como lo ven ustedes, me ayuda muchísimo. Por ejemplo, me dice, el valor absoluto de X es menor que 2. Yo observo, la voy a comparar con cuál, tengo 4 casos. ¿Con cuál de los 4 casos podría aplicar? Yo considero que con el primero. Si observan, en este caso, la X vendría siendo como el equivalente a la letra A menor o igual que B. Es decir, para mí, A es el equivalente de X y B es el equivalente de 2. ¿Cuál es la solución? Muy sencillo, me dice aquí. Es el valor de menos B, es decir, si B vale 2, menos B sería menos 2. Y me está diciendo que tiene que ser menor a X, que es el equivalente de A, menor a 2. ¿Qué significa? Gráficamente, ¿cómo escribiría el intervalo? Tengo que, si observo, no dice igual, por lo tanto van a ser nodos vacíos. Y tengo de menos 2 a 2. ¿De acuerdo? Y son todos los números que están aquí adentro los que cumplen con esta condición. ¿Qué números hay adentro? Solamente para darnos la idea y tratar de verificar si hicimos algo correcto o no. ¿Qué números hay adentro? Pues en principio aquí está el 0, el menos 1 y el 1 como enteros. Y son los que vamos a probar.
si yo digo que menos 1, al colocarlo aquí en lugar de x, pues queda el menos 1 se vuelve positivo al sacarle valor absoluto, y sí, en efecto es menor que 2, y el 1 lo mismo, y cualquier número que esté allí adentro. Si observan, es bastante sencillo utilizando esa tablita. Se puede realizar de otras maneras, incluso aplicando la lógica, pero considero que es mucho más fácil con esta tablita. Otro ejemplo, y uno muy conocido, a veces que se nos dificulta. X menos 3, el valor absoluto de esta operación menor que 1. Y observamos a cuál correspondería. En este sentido estamos hablando que prácticamente es el primer caso también, pero podríamos hablar de la solución. Y ahorita vamos a hacerle un pequeño cambio para compararlo. Nuevamente, dice que x menos 3 menos 1. Entonces aquí, si hacemos lo mismo que hace un ratito, esto sería A y esto sería B. Estamos hablando nuevamente del primer caso. Dice que el resultado es menos B. En este caso, A es igual a x menos 3 y B es igual a 1. Y me dice, según el resultado, dice que es menos B. Aquí sería menos 1 menor que A, que vendría siendo x menos 3 menor que B, que es 1. Y aquí todavía hace falta resolver esta parte. Tenemos una inecuación y hay que resolverla. ¿Cómo se resuelve? Como se resuelve cualquier ecuación cuando tenemos que hacer la transposición de términos. Es decir, sabemos que aquí tiene que quedar completamente solita la letra X, es decir, despejarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Según la transposición de términos, tengo x menos 3. Para eliminar el menos 3, le sumo 3 y así se van a eliminar y solo va a quedar la x. Sin embargo, para no alterar esta inecuación, le tengo que sumar el 3 también en ambos lados. ¿Cómo quedaría? Menos 1 más 3 me está dando 2. Y aquí es x. Y 1 más, aquí me da menos 3 más 3, 0. Y 1 más 3, 4. Entonces, este es el resultado. Simbólicamente o gráficamente, ¿cuál sería la representación? Sigue siendo un intervalo abierto. Por ambos lados queda vacío. Y tenemos que aquí es 2 y aquí es 4. Los números que estoy buscando están aquí en medio. ¿De acuerdo? ¿Qué números hay? Pues como enteros únicamente el 3, pero de ahí tenemos muchísimos decimales. Bueno, un ejemplo más. X, el valor absoluto de X, vamos a borrar esto. Un ejemplo más. El valor absoluto de X mayor que 3. Si observo, ya cambió, aquí dice que es mayor que, entonces estoy hablando del caso número 3 y el resultado es un poco peculiar. Vamos a explicarlo rápidamente. Lo mismo, aquí puedo deducir que A es el equivalente de X y que B es el equivalente de 3. Según lo que tengo aquí, A es lo que está dentro de las barras, entonces X, y aquí es el número 3 el que coincide con B. Dice que el resultado va a ser, A menor que menos B, unión, esto es importante, A mayor que B. Bueno, cuando aparece esta letra, que es la unión, me está diciendo que el intervalo se va a dividir en dos intervalos, no solo en uno. Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces, sustituimos valores. Me dice A vendría siendo X menor que menos 3, unión, y nuevamente es A,
que es x, que es mayor que 3. ¿Cómo se representa esto gráficamente? Tenemos el número menos 3, lo vamos a poner por acá, y el número 3, que lo vamos a poner por acá. Sabemos que es vacío, por eso borramos esto. Y ojo, no voy a remarcarlo de adentro, sino que me dice x es menor que menos 3. ¿Quiénes son los menores que menos 3? Pues los que están del lado izquierdo. Es decir, si yo mencionara números, diría menos 4, menos 5, etcétera. Todos los que están del lado izquierdo. Y me dice que x mayor que 3. Todos los que van hacia el lado derecho. ¿Quiénes? Podría enumerar 4, 5, 6, 7, etc. Es decir, este resultado es para dos intervalos. Uno que apunta hacia la izquierda y otro que apunta hacia la derecha. Por ejemplo, si yo digo aquí, a ver si el menos 5 cumple. Menos 5, me dice aquí, menos 5 es mayor que 3. Y lo voy a revisar ahorita, pero ojo, dice valor absoluto. Entonces, el valor absoluto me dice que yo desprecie el signo negativo, entonces se vuelve positivo y perfecto. El 5 es mayor que 3, entonces estos todos van a coincidir. Y aquí, por ejemplo, si yo pongo el 4, el 5, el 6, pues son positivos, en efecto son mayores que 3. Esto es un ejemplo de cómo resolver intervalos que presentan valores absolutos.